Buenas tardes, jóvenes. Vamos a comenzar la clase de hoy retomando la unidad que hemos estado revisando durante todo este primer periodo, que es la unidad de argumentación. Bueno, yo pretendo, que la próxima sesión nosotros culminemos con esta unidad para comenzar a ver los medios de comunicación de masas, ya porque ese es un contenido bastante fuerte en este nivel. Bueno, en la clase de hoy abordaremos los siguientes contenidos: la crítica periodística como texto argumentativo, los recursos verbales persuasivos en la argumentación. No quiero que los confundan con los recursos para dar énfasis a la argumentación que vimos en la clase anterior. Estos son para persuadir. Y los componentes retóricos persuasivos dentro de esto, por supuesto. Pretendo que ustedes aprendan a conocer un nuevo texto argumentativo, la crítica de opinión o crítica periodística. Ya hemos visto hasta este momento otros textos argumentativos como la columna de opinión, ¿cierto?, el editorial, y ustedes ya han trabajado con el ensayo. Sin embargo, durante esta clase vamos a abordar ese texto también. Y que identifiquen los recursos para construir un discurso argumentativo más efectivo. Vamos a preparar esta clase realizando una actividad. En realidad ustedes la van a realizar. Bueno, en el material de apoyo que yo adjunto con esta clase, ustedes van a encontrar dos críticas literarias de la famosa película Constantine. Yo no pretendo que ustedes vean la película, sino que lean las críticas. Sin embargo, si la quieren ver, para tener un mayor contexto, lo pueden hacer, por supuesto. Bueno, para preparar el trabajo de esta unidad, ustedes deberán determinar qué diferencia existe entre los registros de habla utilizados en ambos textos, en ambas críticas. Recuerden que los registros de habla son el culto formal, culto informal, inculto formal e inculto informal. Chicos, si ustedes han olvidado un poco esta materia que corresponde al segundo año, pueden hacerme llegar sus inquietudes y yo puedo redactar un material de apoyo para guiarlos mejor. Ya no tengo ningún problema en eso. Número 2. ¿Con qué propósito se hace referencia en ambas críticas a otras películas aparte de Constantine? Número 3. ¿Por qué es posible afirmar que el argumento de la película Constantine es un viaje al infierno? Número 4. ¿Cuál de las críticas a la película valoras como la más sólida y convincente? Y por supuesto ustedes tienen que justificar su respuesta. ¿Por qué creen que una de las críticas tiene argumentos más sólidos, tiene un mayor respaldo? ¿Por qué les gusta más esa crítica? ¿Ya? Luego de esa actividad que ustedes van a realizar, vamos a comenzar con los contenidos de esta clase. Vemos a nuestro amigo Homero bastante complicado. ¿Qué es una crítica periodística?, nos pregunta. Vamos a ayudarlo, ¿cierto? Vamos a decir que una crítica periodística es una forma del género periodístico. Vamos a detener acá. Los géneros literarios propiamente tales son el narrativo, el lírico y el dramático, ¿verdad? Existe el otro género también, el periodístico, cuya labor no es literaria. Y dentro de este género periodístico existen subgéneros, así como por ejemplo dentro del narrativo existen subgéneros como el cuento, la novela, el microcuento, el mito, la leyenda y la fábula, ¿cierto? El género periodístico también tiene subgéneros o formas, y la crítica es uno de ellos. Bueno, la crítica expresa juicios de valor sobre cualquier producción artística o cultural, es decir, libros, películas, videojuegos, obras de teatro, etcétera, ¿ya? Cualquier producción artística o cultural elaborada por un especialista en el tema. Las críticas siempre van a estar escritas por un especialista. ¿Por qué? Porque tienen un corte expositivo argumentativo, pues contienen información que pretende ser objetiva, aunque lo predominante es la opinión fundamentada. Para fundamentar, para que yo pueda dar fundamentos acerca de algo, tengo que ser un especialista o conocer más allá sobre el tema, ¿cierto? Bueno, sus objetivos principales son informar y orientar a quien la lee. ¿Por qué? Porque la crítica periodística pretende que nosotros vayamos a ver una película o no la vayamos a ver. Leamos un libro o no lo leamos. ¿Ya? Nos pretende guiar acerca de un tema. Bueno, la crítica se estructura a través de la descripción de las características comprobables del objeto, los juicios de valor también, fundamentos, y por supuesto una sentencia y una posterior recomendación, como les decía anteriormente, porque esa es la labor de la crítica, decirnos a nosotros, vaya a ver esa película, ¿por qué? No vaya a ver esa película, ¿por qué? ¿Se dan cuenta? Bueno. Una obra, varias miradas. ¿Por qué? Porque existe una producción artística o cultural, ¿verdad?,
y existen varias críticas acerca de esto. Bueno, vamos a comenzar viendo el otro contenido, que eran los recursos verbales persuasivos en la argumentación, no para dar énfasis, como la alegoría, la fábula y la parábola que vimos la semana pasada, ¿cierto? Estos son para persuadir, no los confundan. Bueno, vamos a decir que dentro de los elementos posibles de utilizar para construir un discurso argumentativo, por supuesto, más efectivo, están los recursos verbales y los no verbales. Dentro de los verbales se encuentran los retóricos persuasivos. Estos recursos suman características e ideas a una postura a través de distintas expresiones. Y el efecto que se persigue es conseguir la empatía y la benevolencia del receptor. Esa es la finalidad de estos recursos. Vamos a ver cada uno de estos componentes retóricos persuasivos. El primero de ellos son las designaciones valorativas. Estas se relacionan con la necesidad de atenuar o intensificar la fuerza de las proposiciones. Proposiciones, una expresión completa, ¿ya? Que avalan o contradicen un argumento. Son palabras que están cargadas de connotaciones, ya sea positiva o negativa, ¿cierto? Y que transmiten ese mensaje a los receptores. Vamos a ejemplificarlo para que a ustedes les quede mucho más claro. ¿Cómo es eso? ¿Qué son las designaciones valorativas entonces? Bueno, de las críticas que yo les envié, yo tomé algunos enunciados para ejemplificar cada uno de estos componentes. Bueno, mucho efecto visual y mucho sonido, música electrónica, lugares sórdidos, onda apocalíptica y un poco de gore, el gore es sangre explícita, ¿verdad?, para que celebren los adoradores de las malas películas. Los adoradores de las malas películas. Eso, jóvenes, es una proposición, puesto que no es una palabra en particular, sino que es una proposición completa, cargada de una connotación, no sé si ustedes se dan cuenta. Por supuesto, los adoradores de las malas películas, una connotación bastante negativa, ¿cierto? En ese recurso, nosotros podemos ver una designación valorativa. Y el autor emplea ese recurso porque, según él, todos estos elementos, el mucho efecto, la música electrónica, son usados en las malas películas. Y a quienes les gusten esa numeración de efectos, es un adorador de las malas películas. El autor entonces ahí está empleando un componente de designaciones valorativas. Vamos a ver el otro componente retórico persuasivo, que son las adjetivaciones valorativas. Se emplean adjetivos para comunicar juicios personales acerca de ciertos hechos o situaciones expresadas en un discurso argumentativo. Por ejemplo, un mismo hecho puede ser presentado desde ángulos completamente distintos, dependiendo de la calificación que se realice. Vamos a ejemplificar esto también para que les quede más claro. ¿Cómo es eso? Yo ahí repuse un elemento para que nos quedara más claro el enunciado. El film, dirigido por el debutante Francis Lawrence. El debutante. Se fijan que ya no es una proposición cargada de una connotación negativa, sino que es solo un adjetivo, no es una proposición completa. Dirigido por el debutante Francis Lawrence. ¿Por qué el autor emplea este recurso? ¿Con qué finalidad? Porque ese adjetivo indica al lector, nos indica a nosotros, que la película puede tener falencias propias de quien comienza a desarrollar un nuevo trabajo, ¿cierto? No estamos hablando de un avesado director o de un director bastante experto, sino de un debutante. Entonces, de esa manera, el autor está justificando un poco que existan falencias dentro de esa película, ¿cierto? A través del adjetivo, debutante. Fíjense entonces la diferencia con las designaciones valorativas. Una proposición cargada de una connotación negativa, ya que tenemos un adjetivo que nos guía a lo que quiere decir el autor, ¿verdad? No lo confundan, chicos. Bueno, vamos a ver el otro componente retórico persuasivo. Las valoraciones de posiciones ajenas. Estas
se refieren a la valoración de las opiniones y planteamientos de los otros. Ya no son mías, son valoraciones de posiciones ajenas. Yo en mi discurso me hago cargo de la posición de otros para justificar el mío. Vamos a ver un ejemplo para que les quede más claro. ¿Cómo es eso? Ahí vemos nuevamente a nuestro amigo Homero bastante enojado y nos dice, no saben lo que dicen, se encuentran tan errados los otros, ellos. De esa forma, yo justifico mi postura, ¿ya? Haciéndome cargo de la postura de otros, echándole la culpa a otros de otra manera, ¿ya? ¿Por qué el autor emplea este recurso? Porque así nos indica que otras personas están equivocadas en sus planteamientos y que los planteamientos de él son los ciertos, son los verdaderos y los válidos. Bueno, vamos a ver otro componente retórico persuasivo, que son las modalidades de la enunciación. Estas modalidades son modos en que se manifiesta el enunciado, y ahí nosotros podemos ver la actitud del hablante apelando al oyente, ¿ya? Tenemos dos modalidades. La interrogativa, en la que el hablante se dirige al receptor a través de una pregunta retórica, con el propósito de conseguir la adhesión o negación de éste frente a lo que se está desarrollando, ¿verdad? O sea, el hablante utiliza el recurso de la modalidad interrogativa para que nosotros estemos de acuerdo con su postura o nos alejemos de esta. Y la otra modalidad es la exhortativa. En esta, el emisor del discurso invita a un comportamiento bastante activo del receptor, incitándolo a tomar una decisión en términos de su propuesta. De esta manera, nosotros participamos activamente del discurso, de la propuesta del emisor, ¿ya? Vamos a ver ejemplos para que nos quede más claro cada uno de estos. ¿Cómo es eso? Otro extracto de una de las críticas. La trama es bien tirada de las mechas, pero ¿acaso no lo son la buena parte de las películas basadas en cómics? Recuerdo que Constantine está basada en un cómic, ¿verdad? ¿Acaso no lo son la buena parte de las películas basadas en cómic? Ahí, esos chiquillos, no es una proposición, no es un adjetivo, no le estoy echando la culpa a otro, sino que estoy estableciendo una pregunta retórica. ¿Para qué? Para justificar que la trama es bien tirada de las mechas. ¿Se dan cuenta? Ese recurso que está empleando el autor lo hace para justificar los hechos cuestionables de la película. ¿Se dan cuenta? De esa manera, con esa pregunta, ¿acaso no lo son la buena parte de las películas basadas en cómics? Yo estoy justificando que la película tenga hechos bastante tirados de las mechas, como lo dice el mismo autor. Lo estoy justificando a través de la pregunta retórica. Vimos el otro modo, que era la modalidad exhortativa, ¿verdad? Vamos a ejemplificarlo para que ustedes también lo tengan más claro. Admitamos que se trata de una tentación fuerte, pero por el momento vamos a pasar de ella. Dijimos que la modalidad exhortativa era una invitación. El emisor nos estaba invitando. Por eso yo obviamente ocupo ahí un joven caballero que nos está invitando, ¿verdad? Bueno, ¿por qué el emisor utiliza este recurso de invitarnos a participar activamente de su discurso? ¿Cómo me doy cuenta de eso? Porque miren, dice, admitamos, o sea, nos hace partícipes ya a nosotros de su postura, sin siquiera nosotros haberla leído tal vez. Bueno, de esta manera el autor incita al receptor, nos incita a nosotros, a obviar las debilidades del cine actual. Se fijan porque dice, pero por el momento vamos a pasar de ellas. Si ustedes sitúan este enunciado dentro del contexto de la crítica literaria, se van a percatar que esa es la intención del autor, ¿ya? Bueno, jóvenes, hemos visto los componentes, ¿cierto?, retóricos persuasivos de los recursos verbales persuasivos en la argumentación. Ahora yo quiero que apliquemos estos contenidos para que demostremos que nos han quedado claros. Bueno, ustedes van a distinguir los recursos verbales de persuasión. Obviamente estoy hablando de los componentes retóricos persuasivos que vimos recién, utilizados en los siguientes extractos de los textos leídos. Ustedes van a marcar las expresiones gramaticales que fundamentan su respuesta. Si ustedes se dieron cuenta, yo marcaba. Por ejemplo, admitamos, lo puse con negrita, ¿verdad? Y los otros, los adoradores de las malas películas, lo destaqué. Son componentes gramaticales que nos indican
la presencia de este componente retórico persuasivo. Lo mismo quiero que hagan ustedes, que me digan cuál es el componente presente en cada uno de estos extractos y que marquen cuáles son las formas gramaticales, las expresiones gramaticales que los llevaron a deducir eso. ¿Ya? Recuerden que ustedes deben realizar cada una de las actividades que aparezcan en este video, porque yo las voy a considerar al momento de evaluar. Vamos a establecer una síntesis de estos contenidos. Los recursos verbales persuasivos se utilizan para enfatizar la adhesión o el rechazo a las ideas desarrolladas en los textos, de modo que el receptor también desarrolle simpatía o rechazo hacia ellas. De este modo, estos recursos nos hacen valorar, ¿cierto?, o despreciar una producción artística o cultural. Como yo les decía anteriormente, ir a ver una película o no ir a verla. Bueno, algunos de estos recursos son las designaciones valorativas, las adjetivaciones valorativas, la valoración de posiciones ajenas y las modalidades interrogativas y exhortativas. Uno de los textos argumentativos que utiliza estas herramientas es la crítica periodística, que es el texto argumentativo que conocimos hoy, ¿cierto?, cuyo objetivo es orientar al receptor sobre un tema del ámbito artístico o cultural, como ya lo hemos mencionado bastante en esta clase. Espero que les haya quedado súper claro y que trabajen a conciencia con cada una de las actividades que aparecieron. Vamos a desarrollar otro contenido, porque les dije que vamos a terminar pronto esta unidad de argumentación. Vamos a ver la argumentación dialéctica, la estructura interna de esta y un nuevo texto argumentativo, el ensayo. Ustedes aprenderán a conocer la argumentación dialéctica como forma de presentación de un texto argumentativo y a descubrir un nuevo texto argumentativo, que es el ensayo. Yo les dije que ustedes ya yo creo que ustedes ya han hecho muchos ensayos para otro tipo de asignaturas, ¿verdad? Pero yo ahora quiero que ustedes se den cuenta de qué es un ensayo realmente. Bueno, vamos a preparar esta clase realizando una actividad. En el material de apoyo, ustedes, aparte de las críticas literarias, van a encontrar un fragmento del ensayo Las facciones del amor, del gran filósofo Ortega y Gasset. Bueno, para preparar el trabajo de esta unidad, ustedes deberán determinar, ¿cierto?, lo siguiente. ¿Cuál es la tesis central de Ortega y Gasset sobre el amor? ¿Cuál es el propósito del ensayista al usar preguntas en su desarrollo? ¿Cuáles son las tesis de otros autores que Ortega y Gasset rebate? Yo creo que determinen cuál es la tesis de Ortega y Gasset y las de los otros ensayistas que él menciona, ¿ya? Y que por supuesto rebate luego. Luego de eso, ustedes van a estar preparados para entender aún más la argumentación dialéctica. Ahí vemos nuevamente a nuestro amigo Homero bastante complicado, porque este tema es bastante complejo, entonces él se siente bastante ofuscado. Bueno, ¿qué tiene de especial esta argumentación? ¿Por qué tiene que llevar un apellido? Ahora vamos a descubrir por qué es tan importante. Bueno, yo elegí Las facciones del amor, del filósofo Ortega y Gasset, que a mí personalmente me gusta bastante, porque el amor es un tema constante en la vida de nosotros, y por ello siempre está presente en manifestaciones artísticas y literarias, pero también en textos o expresiones que desarrollan el pensamiento analítico, como lo es un ensayo. Bueno, el ensayo de esta sección es del influyente filósofo José Ortega y Gasset, y él aborda con un espíritu argumentativo este tema, por eso a mí me llama tanto la atención, porque integra algunos elementos que nosotros ya conocemos, los elementos del texto argumentativo, como son la tesis, las bases, los respaldos y las garantías, pero además utiliza citas de otros autores. Y estos dos componentes sumados nos llevan a la argumentación dialéctica. Los elementos del texto argumentativo, la tesis del autor, citas de otros autores, nosotros lo vamos a conocer como contratesis, porque son tesis de otros autores que él rebate. Ahora bien, la argumentación dialéctica, chiquillos, es una forma de presentar un texto argumentativo, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un desarrollo más elaborado y complejo de la argumentación que incorpora, como lo dije anteriormente, no solo el punto de vista del autor, la tesis del autor, sino que también la postura de otros actores sociales cuyo punto de vista puede diferir
o a oponerse directamente a la del emisor. Por eso se llama contratesis. Y aquí nosotros vamos a descubrir cómo se organizaría un texto de este tipo. No solamente tiene la estructura interna por excelencia de los textos argumentativos, sino que además presenta otros componentes. Uno de ellos es la postura del autor, la tesis del autor, ¿verdad? Que es el argumento con que él expresa sus ideas de forma general. Otro componente es el diálogo con otras ideas. Aborda las premisas de contrastes de otro autor, distinta a las propias. La contratesis, ¿cierto? Bueno. Además existe una refutación. En la primera refutación se cuestionan las ideas del otro autor. Y luego se fundamentan a través de pruebas de error lo de la contratesis. Primero expongo mi tesis, expongo la del otro autor, cuestiono la tesis del otro autor y por supuesto tengo que fundamentar el por qué estoy cuestionando la tesis del otro autor. Recuerden que en argumentación, chiquillos, todo tiene que ser fundamentado. No puedo decir palabras al azar, como ya lo hemos dicho hasta el cansancio en todas estas sesiones. Bueno, vamos a reflexionar un poco. La postura contraria o distinta del autor es presentada solo para ser refutada. Esa es la única intención de presentar otro tipo de tesis, ¿cierto? Dentro de mi propio discurso. Mediante este proceso, el autor sigue desarrollando sus propios argumentos e intenta convencer al lector de que su postura es la acertada, válida, consistente y sólida, y que la del otro autor es nefasta, está errada, está mal hecha, como ustedes lo quieran determinar, ¿ya? Eso es la argumentación dialéctica. ¿Por qué se llama dialéctica? Porque yo establezco un diálogo con otro autor. Dialéctico viene de diálogo. ¿Se dan cuenta? No era tan complicado como se veía en un comienzo. Bueno, vamos a aplicar estos contenidos realizando una actividad, por supuesto. Van a realizar la siguiente actividad. Van a rastrear en el ensayo que yo les voy a enviar, por supuesto en el material de apoyo, las posturas de los filósofos Santo Tomás y San Agustín. Y van a distinguir la forma en que el autor refuta cada una. Recuerden que una parte de esta estructura de la argumentación dialéctica era la refutación. Primero se cuestiona y luego se fundamenta. Yo quiero que ustedes vean cómo se cuestiona y cómo se fundamenta, ¿ya? Porque eso es la refutación completamente. Solamente quiero que se fijen en Santo Tomás y San Agustín, ¿ya? Bueno, primero van a determinar qué postura de esos pensadores es totalmente contraria a la del autor. Una de las dos. ¿Cuál es completamente contraria? ¿Con qué postura Ortega y Gasset no está para nada de acuerdo? Y dos, ¿cuál le sirve a Ortega y Gasset, de mejor manera para sus propósitos argumentativos? ¿Por qué? ¿Por qué, chiquillos? Tienen que justificar y fundamentar, por supuesto. Vamos a ver otro contenido de esta clase. Dijimos que íbamos a conocer un nuevo texto argumentativo, aparte de lo que ya hemos realizado hasta este momento, ¿cierto? Y ese es el ensayo. El ensayo, yo creo que ustedes lo han trabajado bastante. Estamos en el nivel de tercero medio. Durante nuestra vida escolar, ¿cierto? Se utiliza bastante el ensayo. Sin embargo, ¿qué es un ensayo? ¿Ustedes me podrían decir qué es un ensayo? Bueno, aparte de que es un texto argumentativo, porque eso yo ya se los dije. Nuestro pingüino está bastante confundido. El ensayo es un texto argumentativo por excelencia, porque su intención es argumentativa. Él desarrolla ideas personales en el marco de un diálogo con la sociedad. Por eso decimos que es una forma de presentación de argumentación dialéctica, porque se presenta un diálogo con la sociedad a través de una estructura libre. No canónica, sino que libre. Su gran diversidad temática permite clasificarlo en varios tipos. Pero nosotros vamos a trabajar con el ensayo en particular del amor, ¿cierto? Pero hay diversidades temáticas, yo puedo escribir un ensayo de cualquier cosa, de cualquier tema. Bueno, jóvenes, ahora vamos a realizar nuestra actividad final, la actividad que vale un mayor porcentaje dentro de la evaluación. Ustedes van a construir su propia crítica. No van a construir un ensayo, van a construir una crítica, así que van a tener que retomar los contenidos que vimos en la primera clase, ¿cierto? Bueno, en esta clase hemos trabajado con dos nuevos textos, la crítica periodística y el ensayo.
Sin embargo, yo los voy a hacer retroceder. Vamos a rememorar un poco. Por lo tanto, van a recoger todas las experiencias de aprendizaje que han adquirido y las aplicarán en la producción de su propia crítica. En el material de apoyo, por supuesto, yo siempre los tratando de ayudar, ustedes van a encontrar los pasos para escribir este tipo de texto. La crítica va a ser abierta. Ustedes pueden escoger cualquier producción artística o cultural. Una película, una serie animada, lo que quieran, y van a hacer su propia crítica. Yo les escribí los pasos sistemáticamente para que ustedes vayan haciéndolo de forma ordenada y se les haga más grato el trabajo. Se van a dar cuenta que al final ustedes van a terminar recomendándome o diciéndome, no, profesora, no vaya a ver esa película, o no vaya a ver esa serie, o no se detenga a leer ese libro, aunque lo dudo porque me gusta leer bastante. Si lo hacen, sería un gran valor. Bueno, chicos, hemos terminado la clase de hoy, terminamos ya casi con la unidad de argumentación, nos falta poquito. La próxima sesión ya sí o sí terminamos y comenzamos con los medios masivos de comunicación. Espero que la actividad se les haga bastante grata y que por supuesto desarrollen cada una de las actividades que yo les he presentado durante este video, porque los va a ayudar a aclararse, chiquillos. Van a trabajar con cada uno de los contenidos y se van a dar cuenta que aplicándolos los van a aprender de mejor forma. ¿Ya? Bueno, hasta luego. Vamos a preparar esta clase realizando una actividad. En realidad ustedes la van a realizar. Bueno, en el material de apoyo que yo adjunto con esta clase, ustedes van a encontrar 2 críticas literarias de la famosa película Constantine. Yo no pretendo que ustedes vean la película, sino que lean las críticas. Sin embargo, si la quieren ver, para tener un mayor contexto, lo pueden hacer, por supuesto. Bueno, para preparar el trabajo de esta unidad, ustedes deberán determinar qué diferencia existe entre los registros de habla utilizados en ambos textos, en ambas críticas. Recuerden que los registros de habla son el culto formal, énfasis a la argumentación que vimos en la clase anterior. Estos son para persuadir. Y los componentes retóricos persuasivos dentro de esto, por supuesto. Pretendo que ustedes aprendan a conocer un nuevo texto argumentativo, la crítica de opinión o crítica periodística. Ya hemos visto hasta este momento otros textos argumentativos como la columna de opinión, ¿cierto?, el editorial, y ustedes ya han trabajado con el ensayo. Sin embargo, durante esta clase vamos a abordar ese texto también. Y que identifiquen los recursos para construir un discurso argumentativo más efectivo. Culto informal, inculto formal e inculto informal. Chicos, si ustedes han olvidado un poco esta materia que corresponde al segundo año, pueden hacerme llegar sus inquietudes y yo puedo redactar un material de apoyo para guiarlos mejor. Ya no tengo ningún problema en eso. Número 2. ¿Con qué propósito se hace referencia en ambas críticas a otras películas aparte de Constantine? Número 3. ¿Por qué es posible afirmar que el argumento de la película Constantine es un viaje al infierno? Número 4. Buenas tardes, jóvenes. Vamos a comenzar la clase de hoy retomando la unidad que hemos estado revisando durante todo este primer periodo, que es la unidad de argumentación. Bueno, yo pretendo que la próxima sesión nosotros culminemos con esta unidad para comenzar a ver los medios de comunicación de masas, ya porque ese es un contenido bastante fuerte en este nivel. Bueno, en la clase de hoy abordaremos los siguientes contenidos: la crítica periodística como texto argumentativo, los recursos verbales persuasivos en la argumentación. No quiero que los confundan con los recursos para dar énfasis. ¿Cuál de las críticas a la película valoras como la más sólida y convincente? Y por supuesto ustedes tienen que justificar su respuesta. ¿Por qué creen que una de las críticas tiene argumentos más sólidos, tiene un mayor respaldo? ¿Por qué les gusta más esa crítica? ¿Ya? Luego de esa actividad que ustedes van a realizar, vamos a comenzar con los contenidos de esta clase. Vemos a nuestro amigo Homero bastante complicado. ¿Qué es una crítica periodística?, nos pregunta. Vamos a ayudarlo, ¿cierto? Vamos a decir que una crítica periodística es una forma del género periodístico.